homicidios, tasa de homicidio. En el 2023, que era el año más violento, tuvimos 8.248. Hoy, hasta el 19 de diciembre, hasta el 19 de diciembre, perdón, falta 11 días de diciembre de contabilizar, teníamos ya 8.847 homicidios, vamos a llegar a los 9.000. ¿Saben cuánto tuvimos en mi gobierno? 900. Revisen. Hemos multiplicado por 10 la cantidad de homicidios. Y este sinvergüenza todavía no quiere hacer creer que están haciendo bien las cosas, que están depurando, que todos los muertos son criminales. Cuando mueren niños de 2 años, jóvenes de 18, balas perdidas. No hay derecho, ni abrazo solidario a las víctimas de la violencia y que reciben unos insultos, este pelafustán, ¿no? Y hay gente que cae en las trampas en base al marketing. No, que está luchando con la mafia, está solucionando el problema. Eso es más o menos como un técnico, donde el equipo que recibió venía perdiendo 3-0, cambia toda la alineación, ahora perdemos 6-0, pero dice no es que estamos arreglando las cosas. Bueno, esa mentira se la cree en 1 partido, 2 partidos, pero ya no 10 partidos. Ahí ya votan al técnico. Acá no hay gente que siga aplaudiendo esto. Y eso en cuanto a seguridad. Gestión nula, un presidente vago, ausente. Cuando él le dice que trabaja día y noche, ni duerme por trabajar por el país, entiendan lo que es nuestra oligarquía. El madrugar es día de la mañana. Trabajar día y noche de lunes a miércoles. Hay gente que nunca ha trabajado, ha tenido todo de vaca. En Burgos entiendan, yo lo conozco, lo he vivido. Yo tengo amigos de esa esfera, ¿ya? Incluso con la distancia del caso con respeto debido, comparo un poco también con la realidad europea, ¿no? Cuando aquí dicen, hemos trabajado 10 horas, cuando en Ecuador hay gente que trabaja 14, 15 horas, ¿no? Son otras dimensiones, son otra lógica. Entonces, cuando la oligarquía dice que trabaja mucho, es que está trabajando 4 horas diarias y se va de vacaciones cada 15 días, ¿no? Lo que ha hecho es viajar por todos lados en el avión que dijo que iba a vender porque cada hora de vuelo era una carrera universitaria. ¿Cómo podemos aguantar tanto engaño? Tanta sinvergüencería. La corrupción campea. Pero usted en su gobierno tuvo caso de corrupción. Jóvenes, no se dejen llevar por los relatos. Ya no vean Ecoavisa, Teleamazonas, esa placa con antena. Vean datos duros. Revisen la data del Banco Mundial, es de acceso público. Encuesta. Y vean cómo cambió el nivel de coimas. Antes era el 16% de las empresas que contrataban por el sector público, cuando casi no había inversión, que declaraban que tuvieron que dar coimas. En mi gobierno bajó a 1.6, pese a que multiplicamos por 10 la inversión pública. Estamos hablando de todo el Estado, juntas parroquiales, municipios, no solo gobierno central. Y ya con Moreno subió a 5.7. Revisen, está en World Data del Banco Mundial, en la base de datos del Banco Mundial. Lamentablemente descontinuaron las encuestas. Revisen los datos de Transparencia Internacional, el ranking de corrupción. Yo recibí al país el puesto 150, creo, y lo bajé al 120, 30 puestos más. Fuimos el país que más avanzó en el ranking, descendió en el ranking de transparencia en toda América Latina en los 10 años. Y los que más subieron fueron todos los gobiernos de los países con gobierno de derecha, encabezados por México, que multiplicó la corrupción. Datos, no relatos. Pero tuvo caso de corrupción, por supuesto. Hasta en el Vaticano el Papa Francisco encontró casos de corrupción. Si el gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, o es que vivimos en Suiza, en el paraíso, con Arcángel, es el que no permite la corrupción. Ustedes saben que jamás la permitimos. Vean el registro civil. Corrupción a diestra y siniestra, tramitadores. ¿Cuándo existió eso con nosotros? Subsistió esa corrupción en los paraísos fiscales, que también los prohibimos, y esto sinvergüenza tomó el luz de la ley para tener sus cuentas escondidas, ¿no? Pero teníamos miles de obras y tuvimos casos de corrupción. Odebrecht sucedió en 12 países, pero somos nosotros los corruptos. Refinería, fuimos los primeros en denunciar, ¿no? Y ahora Capaya es el que nos acusa a nosotros, es sinvergüenza, ¿no? Una cosa es tener casos de corrupción, otra cosa es ser corrupto. Jamás toleramos corrupción. Ahora sí se tolera. Ahora tienen más casos de corrupción que obra casi cero. Y casos de corrupción, Proem, Petrobras, Helbert, que era un negocio de Novoa con Félix Wong, utilizando en pantalla esta empresa que estaba inactiva en Ecuador, ¿no? Y por eso es que Novoa, suelto de lengua, anuncia que han contratado a esta empresa antes del concurso, de que gane el concurso, porque todo estaba amarrado y se le cayó el negocio. Y ahora tenemos más casos de corrupción que obras. Este es un gobierno corrupto. Este es un gobierno mentiroso. No, este es un gobierno entreguista, títere, ¿no? Entonces, ha sido un año muy duro en Ecuador. ¿Y cómo aguantamos un presidente que ostenta, demuestra, o sea, que está sobre la ley, que no le interesa la ley, ¿no? A votar, cuando dimos la paliza del 4-0, fue a votar en un Porsche descapotable, biplaza, sin placas, con su esposa y su hijo delante, que es una infracción de tránsito. Un Porsche que no lo tiene registrado. ¿Es de él? ¿Por qué no lo registró? Es de su empresa, si es de su empresa, ¿para qué lo utiliza para fines particulares? ¿No? Por todos lados ilegal. Pero no pasa nada, parece que hemos perdido la capacidad de asombro y eso entierra a la sociedad, entierra a los países. No puede pasar, no podemos perder los valores, los principios. Es escandaloso lo que hemos vivido. Tenemos un gobierno desastroso y no pasa nada, como que si estamos acostumbrados, como que si todo está bien con tal de que no vuelva a Correa. No, vas a destruir tu patria, tu familia, tu comunidad, tu ciudad. Y lo último, ¿no? Cerró la avenida de San Borondón para conducir a exceso de velocidad su carro, que no lo tiene declarado, ¿no?
que está sin placas y exceso de velocidad. O sea, no le importa la ley, está sobre la ley. O sea, esto es imposible en un Estado de Derecho, entendamos. No puede ser permitido. Y dijeron analistas, y el problema no es el Porsche, porque él puede hacerlo con su plata lo que le dé la gana, y el que no es porque es envidioso el que critica eso. El problema es el exceso de velocidad, el problema es la infracción de tránsito, haber cerrado una vía. No, el problema también es el Porsche. Eso es lo que nos diferencia. Váyanse a otro lado, a otro partido, los que creen que está bien lo del Porsche. No, nosotros creemos que está mal lo del Porsche. Digan lo que le dé la gana, resentidos sociales, lo que le dé la gana. Esto es la doctrina social de la Iglesia, la responsabilidad social de la propiedad privada. Tú no puedes tener ostentación insultante de tu riqueza, muchas veces mala vida, explotando trabajadores, evadiendo impuestos, al lado de la más intolerable miseria, al lado de la realidad que vive el país, cuando se nos mueren bebés por no tener $2 para cánulas en los hospitales públicos. Tú no puedes tener esa ostentación de riqueza. Y que no está de acuerdo, perfecto, respeto su criterio, pero no debe estar en la revolución ciudadana. Nosotros vamos a defender con convicción nuestro principio, digan lo que le dé la gana. Pero esto de que yo hago con mi plata lo que me dé la gana, si es supuestamente lícita, es una brutalidad, es una barbaridad. Y los que son católicos, revisen la doctrina social de la Iglesia, revisen Fratelli Tutti del Papa Francisco, pero es una larguísima tradición de principio de la Iglesia, el destino universal de los bienes, la responsabilidad social de la propiedad privada. Que me refute un cura esto, lo que le estoy diciendo. ¿Ya? No puede haber esa ostentación insultante de riqueza, incluso si es bien habida, en un país repleto de miseria. Y eso es lo que somos, para denunciar esa noticia y corregirla, para tener una sociedad menos desigual. Y en contraste, cuando no hay empleo, cuando tiene que mirar, la banca volvió a romper récord de utilidades, aumentó 40% sus utilidades, y la banca del presidente más del 500%. Por el amor de Dios, ¿qué nos pasa? Y es evidente que están lavando dinero en el sistema financiero. No puede estar una economía en estancamiento, colapsada, y la banca rompiendo récord en utilidades. Eso es lavado de dinero, y por eso no existe voluntad real de combatir el crimen organizado. También la justicia ecuatoriana, que está por la pata de los caballos, un desastre, ¿no? Cuando se le niega el habeas corpus a Jorge Glass. Un habeas corpus evidente a gritos, clamoroso. Ya tiene medidas cautelares en la Corte Interamericana, el gobierno ha hecho tabla rasa de esto. Es evidente su estado de salud crítico. Es evidente que lo cambiaron de cárcel a una cárcel en construcción, donde no hay ni agua potable. Hay el informe de un médico internista, pero como lo tienen como trofeo político, no buscan justicia, buscan venganza. Porque nosotros que los perseguimos, a la familia Noboa, la multa de la familia Noboa, que este tipo se borró, 70 millones se robó, 70 millones de dólares. Una sociedad que soporta esto, soporta cualquier cosa, ya merecemos cualquier cosa. Se robó 70 millones con una ley inconstitucional para perdonarse impuestos. Esa multa era del 2006, de antes de mi gobierno. Pero el mentiroso dice que nosotros le hemos perseguido. Y se robó 70 millones de dólares ecuatorianos. En cualquier país civilizado, después no solo estaría fuera de la presidencia, estaría preso por ladrón. 70 millones de dólares. Bueno, en todo caso, ¿ya? Por venganza, torturan a Jorge Glass. Pero bueno, una cosa es que lo persigue el gobierno. Y la justicia ya debe de existir. Tenemos un juez sinvergüenza. Lo conozco de niño. Fue mi escado en el Colegio Cristóbal Colón, Jan Valverde. Sinvergüenza, ¿no? Que tiene enriquecimiento ilícito. Revíselo la UAFE. Sinvergüenza. Que se prestó a todo para hacerle el juego al gobierno. Por ejemplo, si tú acusas a alguien, tú tienes que tener la prueba lista. Cuando hay el habeas corpus, ¿no? No tenía la SENAIN, que era el ¿cómo se llama? Perdón, la SNAI, que era el pasivo, ¿cómo se llama? El litigante pasivo, el nombre técnico. La legitimación activa. El legitimado pasivo, el acusado. No tenía las pruebas, no tenía los informes del Ministerio de Salud. Debió decirle al juez, decirle, ese es su problema, debe estar preparado. Se le otorga la medida solicitada por regla. No, los esperó, suspendió la audiencia. Luego vino el Ministerio de Salud con médicos generalistas a contradecir un médico internista, incluso presentaron exámenes de otro reo, tan a la apurada, habían hecho las cosas, y se pusieron a acusar. El del Ministerio de Salud decía, y no hay que otorgarle la habeas corpus, era parte procesal activa, cuando él era, no era legitimado pasivo, cuando era parte procesal, o sea, todo irregular. Y o sea, jurídicamente una monstruosidad, nosotros ya lo esperábamos. Este sinvergüenza de Jan Valverde le niega la habeas corpus a Jorge. Le pasa algo a Jorge Glass, y todos estos jueces corruptos serán culpables además de Noboa. Pero lo mismo pasó con el caso de Reconstrucción, que el sobreprecio que se pidió 300 millones, revisen. El caso de Reconstrucción es porque no le gustó a Diana Salazar, por venganza, porque le hicimos juicio político, reabrió ese caso que ya tenía más de 5 años, cuando la investigación previa durar solo 2, ¿no? Porque no le gustó el Parque Las Vegas, porque no le gustó el puente binacionales en San Lorenzo. Contrataron peritos que ellos sí son delincuentes, como este griego que no me acuerdo de su nombre, pero lo conozco, era colega mío en San Francisco, lo votaron por corrupto, lo votaron después por corrupto, y a ese lo contratan para que hable cualquier cosa porque se vende al mejor postor.
Parece que las instalaciones no servían, pesquera en Coimí. Si eso es cierto, hay que castigar al que no las utiliza, no al que las construyó. O sea, yo con un paso peatonal, no lo utiliza, me voy preso yo. Es absurdo. No es absurdo, es estúpido. Pero eso es lo que vivimos en el país. Bueno, esos jueces también tendrán que responder algún día. Por ejemplo, la Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez, Javier de la Cadena, podrán dormir tranquilos estos sinvergüenzas. Podrán dormir tranquilos. Porque esto no es solo ignorancia jurídica, es falta de humanidad. Ahí no hay caso, no hay delito, no hay nada. Pero para hacerle el juego al poder, de Díaz Salazar se espera cualquier cosa. De Toínga se espera cualquier cosa. Del fiscal de bolsillo actual cualquier cosa. Pero jueces de la patria que se prestan esto, escandaloso. Por hacerle el juego al poder, por mantener un puesto, condenan inocentes, ¿no? Pero nuestro abrazo solidario a Jorge Glass, jamás lo olvidamos. Y obviamente lo que acaba de pasar el 3 de enero, con el aplauso a las cheerleaders del imperialismo, el bombardeo de Venezuela y el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su esposa Cilia Flores. Esto no se trata de ser amigo o enemigo de Maduro, por el amor de Dios, entienda, hay líneas que no se pueden pasar, que no son líneas ya solo de valores, de consenso, son líneas civilizatorias. La civilización se fundamenta en el mayor avance civilizatorio es el derecho. La preeminencia del poder, que yo como tengo poder hago lo que me da la gana, eso es barbarie. Entonces, obviamente, Estados Unidos es el más poderoso. Y por eso manda 150 aeroplanos, aviones y helicópteros en general a Venezuela, a capturar a un acusado de la justicia estadounidense, cuando ya la forma de captura anula cualquier debido proceso. Pero además, el que cree esas tonterías, que el cartel de los soles, que no existe, que es narcotraficante, no ha entendido nada de la historia de América Latina. Revisen el caso de Guatemala, con Jacobo Arbenz, una historia más triste, recogida en la novela extraordinaria. Era un cretino Vargas Llosa, pero escribía precioso. Tiempos recios de Vargas Llosa. Él se declaró, era un joven oficial, muy ilustrado, y cuando gana la presidencia en los años 50 de Guatemala, él se declaró capitalista, moderaba más del 50% de la tierra, la concentraba la United Fruit, ¿no? Una empresa transnacional de frutas que manejaba las plantaciones en Guatemala, y la mayoría de esa tierra la tenía desocupada, mientras que los indígenas no tenían tierra. ¿Qué hizo Jacobo Arbenz? No es que confisca, no es que roba, expropia, eso significa venta forzosa, te pago por tu tierra. ¿Cuánto le pagó a la United Fruit? Lo que había declarado por impuestos para tributar sobre la tierra. Y los otros se sintieron perjudicados porque obviamente estaban robando al Estado. Y le hicieron toda una campaña con Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, el secretario de Estado, Dulles, John Foster Dulles, el hermano era el de la CIA, ambos habían sido abogados del Standard Fruit, así son los círculos de poder en Estados Unidos. ¿Ya? Hicieron toda una campaña diciendo que era comunista y que estaba preparando a Guatemala para hacer una cabeza de playa para la invasión de la Unión Soviética a Centroamérica. Y con eso le organizaron un golpe de Estado de un traidor, Carlos Castillo, que es un basurero de la historia, para derrocarlo. Pero entiendan, esto no es nada nuevo. Entiendan Irak, Saddam Hussein, ¿no? Resulta que Saddam Hussein lo utilizaron para desestabilizar al gobierno de Irán, le declaró la guerra a Irán, una guerra sangrienta, en la que finalmente, después de años, creo que 8 años, ya nadie quedó ganador, pero miles de muertos, de sufrimiento, para tratar de desestabilizar a Irán. Luego, cuando le dio a servir Saddam Hussein, que había armas de destrucción masiva en el 2003, después de los atentados del 2001, invaden todo un país, centenas de miles de muertos, y no era verdad, pues, lo de las armas de destrucción masiva. O sea, ya el que cree esta tontería, que Nicolás Maduro y su esposa son del crimen organizado, del cartel Los Soles, ya creen Papá Noel, cree cualquier tontería y es un ignorante a nivel de historia, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Hay líneas rojas que no se pueden pasar. Suponte que sea culpable, supongamos que sea culpable de algo Nicolás Maduro, ¿se puede invadir un país para capturar? Bueno, no es culpable, Código Penal ecuatoriano, derecho internacional de invadir la Embajada de México. Entonces México puede venir y capturar a Novoa. Entiendan los precedentes que estamos sembrando. No se trata de ser de izquierda, derecha, correísta, anticorreísta, que nos guste Maduro, no. Se trata de líneas civilizatorias. Pero los cheerleaders de Trump saltan de alegría y no saben que están cavando su propia tumba. O sea, Ecuador, ¿quién va a respetar una embajada ecuatoriana aquí en adelante? Si Trump se dice que él puede invadir Venezuela, ahora también dice que Colombia, ¿no? Para que vean que no se trata de libertad, democracia, se trata de recursos y se trata de geopolítica. El único denominador común en las intervenciones gringas en América Latina son sus intereses, no es libertad, no es democracia, no, son sus intereses. En Venezuela, la reserva petrolera más grande del planeta, contra Colombia, porque geopolíticamente le está estorbando mucho a Gustavo Petro. Pero como ese mal ejemplo, Putin también puede, y que no sé qué. Entendamos lo que se está sembrando. Nos estamos destruyendo como humanidad. Son tiempos muy raros los que vivimos, hay retroceso civilizatorio. Y una vergüenza América Latina, porque unánimemente, la América Latina hace una década, unánimemente hubiera rechazado el bombardeo. Ahora tenemos gobiernos cheerleaders como el títere Novoa, el títere Milei, y parte de la población que aplaude esta barbaridad, sin precedente.
Bombardear un país para secuestrar a un presidente. Que le guste o no le guste, que lo crean democrático, no. Sencillamente no se puede violar si la soberanía va contra todo el derecho internacional, contra la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Mi abrazo solidario al pueblo bolivariano, mi abrazo solidario al gobierno bolivariano, a Nicolás Maduro, a los 40 muertos. Parece que son cifras, gente destrozada. Ni ven venir, con la tecnología actual ni siquiera ven los helicópteros que con metralletas los destrozan, ¿no? Como mostró Julian Assange en, creo que Afganistán o Irak, no recuerdo dónde exactamente, ¿no? Como los Black Hawk, de los otros ni veían, ni escuchaban el helicóptero y el disparo y eran destrozados. Entonces, contra esa tecnología es imposible, ¿no? Es un abuso total y se jacta. Escuchando a Trump da vergüenza ajena, un primate con corbata, ¿no? Que cómo se cree con derecho al petróleo venezolano, lo dice descaradamente. Eso hay que reconocerle, ni siquiera guarda las apariencias, ¿no? Y dice que van a gobernar Venezuela en la transición. O sea, ellos se creen con el derecho de gobernar un país soberano, porque ellos creen que lo pueden hacer mejor. En manos de estos primates está el equilibrio mundial. En manos de estos primates está el país más poderoso del planeta. Toda la humanidad tiene que unirse para ponerle un freno. Ya está reaccionando mucho la política y la ciudadanía estadounidense, pero debe ser toda la humanidad. Pero aquí hay cheerleaders, empezando por la vergüenza que es Daniel Noboa, títere, sin criterio, sin cerebro, que aplaude estas barbaridades. En Venezuela ese ataque constituye un riesgo global. Entendamos eso, un peligro para toda la humanidad. Bueno, y siguen las corruptelas, y creo que se me acaba el tiempo, aunque empezamos como 5 minutos tarde, ¿ya? Y corruptelas y agresiones a esta gente. Ya empezaron con la narrativa de que nos financia Venezuela y que como ellos eran de crimen organizado, nosotros también somos. Esta chica Valentina Centeno, pobre, a mí me da pena ver tan joven cómo venden su alma, ¿no? Ellos ya han resolvido todo de acuerdo a esta chica, ¿no? Cuidado, que no te he cometido una falta, estoy repitiendo lo que ella, cómo ella habla, resolvido. Y que somos el cartel de los soles. Cuánta infamia, ya basta, ya basta. Esa no es la forma de ser política. Valentina, usted es joven, puede cambiar, basta. No es la forma de ser política. Eso demuestra mediocridad. Y a mí no me da ni rabia, me da lástima ver una joven que venda así su conciencia. En todo caso, Daniel Noboa está más agresivo que nunca, así se demuestra desesperación después del 4-0 y goleada en la consulta popular. Ya yo tenía 5 años cuando mi padre lo metieron preso, 5 años. Y pagó muy caro su error. Y mi padre tuvo una vida durísima, 2 divorcios, pero nunca le negó la pensión alimenticia a su hijo. Nunca pidió miserablemente reducir la pensión alimenticia diciendo que no tiene dinero mientras se pasea en un Porsche, ¿no? La miseria humana en Noboa no tiene límites, no tiene límites, ¿no? Yo no fui un niño rico, nací en cuna de oro, vengo de abajo, pude estudiar gracias a becas en los mejores colegios y mejores universidades del mundo, ¿no? Siempre tuve el apoyo de mis padres, pero en gran medida me echó a mí mismo. Este niño lo ha tenido todo y por eso no sabe lo que es la realidad, vive en una burbuja y se cree dueño del mundo y cree que el país su hacienda bananera más. Pero ¿para qué discutir? Pongámonos ante un detector de mentiras y veamos quién está vinculado al crimen organizado. Pongámonos ante un detector de mentiras y veamos quién es consumidor o no. Pongámonos ante un detector de mentiras y veamos quién ha hecho negocios de la presidencia o no. Pongamos ante un detector de mentiras y veamos quién alguna vez legisló en función de su beneficio propio o en función del bien común. Le lanzo ese desafío a este muchacho, ni siquiera lo va a entender. Pobre muchacho, pobre hombre, da pena, lo único que tiene es dinero. Y le decía que siguen las corruptelas, por ejemplo, es evidente, pues, en La Libertad, 93 hectáreas de suelo rico, agrícola, con una represa al lado, vieron que era un basurero, lo vendieron a precio de gallina enferma, pero tomó 93 hectáreas, cuesta $2.7 millones, cada hectárea a precio de gallina enferma, pero el total es fuerte. A una chica de 23 años, Janet Ramírez, que no tiene RUC, no tiene afiliación del IES, no tiene declaración de impuesto a la renta. Y se pone bravo todavía el alcalde de La Libertad porque le reclama, dicen que odio a la mujer. No entendió nada, no quiere entender. Se trata de que puede haber lavado dinero, testaferrismo, que todos sabemos que es testaferrismo y todos sabemos de quién viene, de la familia imperial, que quiere comprar toda la península de Santa Elena. Hay que investigar, asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, asambleístas de ADN, no sean sinvergüenza, tienen que investigar. Alcalde Tamari, no sea sinvergüenza, su deber es investigar. Es obvio que es lavado de dinero o testaferrismo. Pero no es que va a haber una inversión y una chica de 23 años, sin RUC, sin afiliación al IES, sin ingresos conocidos, va a pagarnos 2.7 millones a otros con esos cuentos. Tan estúpidos no somos, por el amor de Dios. Siguen las corruptelas, ¿no? Y vamos a las buenas noticias, que las hay siempre, no podemos perder la esperanza. Ya el 17 de enero, 17 y 18, 2 días, es la convención de la Revolución Ciudadana, el único partido que existe en el país. ADN es una hacienda bananera, usted lo sabe, ¿no? Creo era una sucursal bancaria, pero debido a la inutilidad y torpeza de Guillermo Lasso y su carisma, ¿no? El carisma un rollazo en el estómago, ¿no? Está prácticamente destruido. Es el único partido verdadero, político, ideológico, con democracia interna, estructurado en el país, se llama Revolución Ciudadana, y la única esperanza para nuestro pueblo. Bueno, ese movimiento político va a tener su convención el 17 y 18 de enero, en Manta. Vamos a ser muy innovadores, tenemos la aplicación RC5, uno de los pocos partidos
de América Latina y del mundo que tiene una aplicación para comunicaciones internas, etcétera, se están registrando, creo que el registro es hasta hoy día, para poder votar en la convención. Esperamos que se hayan registrado miles de personas y haya miles de votos. Va a haber verdadera democracia interna. Una lástima, yo le había pedido a Felipe Vega de la Cuadra, me enteré hace poco que era nieto del gran escritor guayaquileño, parte de los 5 como un puño, José de la Cuadra, no sé si se acuerdan de él, la novela costumbrista, La Tigra y tantas otras, una maravilla. En todo caso, yo le pedí que participe porque es un tipo con mucho criterio, muy sensato, muy centrado, ideológicamente consistente. El sistema se desistió porque lo empezaron a insultar en redes, meterse con su familia, y le entiendo perfectamente. El viejo jubilado en Cotacachi, feliz con su esposa, criando gallinas, es chef, es multifacético, ¿no? Escritor, chef, psicólogo. Entonces, él puede construir de otro lado, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Lastimosamente no solo lo ataca el gobierno, muchas veces al interior viene ese ataque, y eso está muy mal, compañero. Bueno, y parece que Gabriela Rivadeneira, esa es la gran noticia, quiere tomar la posta. Bueno, Gabriela ya sabe cuánto la estimo y tendrá todo mi apoyo. Pues el 17 y 18 de enero, en Manta, pese al dolor, pese a los duros tiempos, a los tiempos recios, va a ser una fiesta de la Revolución Ciudadana, una fiesta para el país, lleno de alegría, en nuestra convención democráticamente, elegí la directiva para los próximos 2 años y siempre como gratitud eterna a una mujer extremadamente valiosa, leal, valiente, como es Luisa González, ¿no? Una verdadera figura nacional, que ya le quieren quitar hasta los derechos políticos, que tomó el partido en los momentos más difíciles sin amilanarse y ha enfrentado a este gobierno corrupto de maleantes. Pregunta, rapidito, y me olvidé el unboxing, pero para ahí tengo regalitos, los dejé en el carro. Bueno, nos ahorramos el unboxing por el retraso. Uy, si le trajera todos los regalos que he mandado. Tenía que venir con la cafetera, con un raclette, con una licuadora, todo un almacén de electrodomésticos, no se imaginan todo. Y rechazo, trato de rechazar todo, pero la gente hasta se ofende, me llora. Entonces ya uno ya no puede, o sea, ya hay el temor de por uno dárselas a pulcro, ya ofender a la gente, ¿no? Que con tanto cariño ofrece ciertas cosas. Pero en todo caso, ¿qué sigue de la convención de RC? Bueno, seguir reestructurando el partido, estabilizando las finanzas, nos quieren ahogar financieramente, no nos dan los fondos que nos corresponde hace un año. Por otro lado, ustedes saben que todavía en el siglo XXI, si quieren donar 50% del partido, si los asambleístas quieren donar 50%, no traen el Europarlamento, tienen creo el 10% de los sueldos por los partidos, ¿no? Aquí, si quieren donar 50%, tienen que llenar un formulario físico. ¿Qué partido se puede financiar así? ¿Quién va a estar llenando a cada rato un formulario físico? Ya está la reforma del Código de la Democracia para que se pueda hacer transferencia bancaria, que es mejor evidencia de transparencia de recursos que transferencia bancaria. Pero esta inepta sinvergüenza de Diana Tamaí no da paso a eso. Nos quieren ahogar económicamente. Entonces, una de las tareas principales será estabilizar la finanza del movimiento, estructurarlo. Luis avanzó mucho en eso, pero no ha podido hacer todo, ¿no? En todo caso, ¿qué sigue de la convención de RCE? Hablar de política, no dejarnos amilanar. El ejemplo del Porsche. Muchos decían, el problema no es el Porsche, no, el problema es el Porsche. Y al que no le gusta ver ese otro partido. Y si tienen vergüenza de expresar nuestros valores, nuestra visión, bueno, vámonos a otro lado. Es que el pueblo ecuatoriano sí compra esas cosas y le gusta que el otro vaya en un biplaza Porsche de $200.000 cuando pide que le reduzcan la pensión alimenticia a su hija. Bueno, entonces yo me retiro de la política, porque no quiero representar a un pueblo así. Están errados. Esa no es la mayoría del pueblo ecuatoriano. Esos son los que hablan, los que tienen el poder, los medios de comunicación. Pero no es la mayoría silenciosa del pueblo ecuatoriano y nosotros representamos esa mayoría silenciosa. Solo que sí, hablar nuevamente de política y preparando por el poder. El ambicioso Correa. No ha entendido nada. Cuando alguien dice, el país de ahora no es el país de hace 10 años de Correa, no sabe lo que está hablando. ¿Ya? No sabe lo que está hablando. Es el mismo país de hace 200 años. ¿Cuál es el problema fundamental por el cual seguimos en su desarrollo? Porque el poder ha estado en manos de las élites y nunca lo han utilizado para el bien común, sino para su bolsillo, excluyendo a la gran mayoría. Eso se rompió de 2007 al 2017, pero con la traición de Moreno, este sinvergüenza devolvió el poder a esas élites. Y entendamos que no es el problema que falten medicina. Llenen medicinas ahora y faltarán libros. ¿No? Llenen de medicina a los hospitales, faltarán libros. Y llenen de libros las escuelas y faltarán uniformes, y faltarán carreteras, y faltará servicio de registro civil. Porque el problema es que el poder llegó a la mano de las élites que solo le interesa a lo público para llenarse los bolsillos, no para el bien común y para servir. ¿Que no entendió eso? No entendió absolutamente nada. El resto se da por añadidura. Recuperar el poder para el pueblo ecuatoriano, para grandes mayorías como estuvimos del 2007 al 2017. Eso es lo que sí. Año electoral, bueno, eso es lo que menos me importa, son preguntas. Son elecciones 2027, ¿ya? Tenemos que prepararnos para ganar las elecciones locales, pero no es lo más importante. Lo más importante es el poder central, no se engañen. Y por si acaso, la mejor muestra de mediocridad, queridos jóvenes, han pasado 8 años tratando de legitimar lo que hicimos, que si hicimos tantas obras porque tuvimos altos precios del petróleo, que si tuvimos paz es porque pactamos con los narcos. Esa es la mejor muestra de nuestro éxito y de su mediocridad. Pero es tan fácil como esto. Los que dicen que tuvimos suerte, fuimos suertudos por el alto precio del petróleo, en verdad nosotros triplicamos la recaudación tributaria, aumentó mucho más que el ingreso petrolero. Pero exactamente en la misma proporción aumentaron los ingresos de los gobiernos locales.
porque ellos reciben ingresos petroleros, ingresos tributarios en proporción a lo recaudado por el Estado, lo recibido por el Estado. Yo les pregunto, ¿qué municipio del país, qué prefectura, qué junta parroquial hizo remotamente lo que hizo el gobierno central de la Revolución Ciudadana? Esa es la mejor respuesta para lo que mediocres que tratan de legitimar el éxito de los 10 años de la década ganada, y cuando damos ejemplo no solo para América Latina, sino para el mundo entero. Novoa tiene futuro, eso dependerá del pueblo ecuatoriano. Pero un presidente así, en un país desarrollado, no solo que estaría fuera del gobierno, estaría preso por sinvergüenza. Se robó 70 millones de dólares. Se robó las elecciones. ¿Quién puede creer esos resultados que retrocedimos en 16.000 mesas? ¡Ay, que la tinta mágica! No se rían, abran las urnas y veamos si no están cargadas químicamente las papeletas. Si eso lo dijo las Naciones Unidas, la OEA, el traspaso de la tinta. Tenemos videos en Chile. Se traspasó el voto de Luisa a Novoa. Lo reprodujimos a nivel de laboratorio. Ya les mandé el video y se lo puedo mandar de nuevo. Y por último, ¿para qué discutir? No, abran las urnas. Y no quisieron abrir las urnas. Nos robó las elecciones. Corrupción por todos lados. Un vago, un inepto. Y todo el gobierno inepto y sus alzamanos en la asamblea dan vergüenza ajena. ¿Ya? ¿Tiene futuro? Depende del pueblo ecuatoriano. Ustedes son los que eligen, compañeros. Ustedes son los mandantes. ¿Es posible volver al Ecuador de progreso y seguridad? Por supuesto. Si el poder vuelve a las grandes mayorías. Por supuesto. Que nos roben todo, menos la esperanza. Queridos jóvenes, querido pueblo ecuatoriano, un inmenso abrazo. Feliz año 2026. Son tiempos duros, pero aquí se ve la grandeza de los pueblos. Que todo sea felicidad, serenidad junto a sus familias en este nuevo año. Dios me lo cuide. Hasta la victoria siempre.